Luchas sociales, a quienes respeto y a quienes respaldo en todo momento, pues el campo de Chihuahua es la fuerza y conozco también la importancia que tiene el agua para todas nuestras actividades que realizamos y sé que el trabajo dignifica a las familias, que el trabajo en el campo es la base de muchos valores, que el trabajo en el campo forman hombres y mujeres chihuahuenses valientes, nobles y leales. El conflicto derivado de la extracción del agua de las presas La Boquilla, La Francisco y Madero, Las Vírgenes y El Granero, para el pago de tratados de aguas internacionales de 1944, escaló a una dimensión no calculada por parte del propio Ejecutivo Estatal y Federal. Los gobiernos no previnieron ni se anticiparon a las acciones violentas que se veían venir. Desde el primer enfrentamiento en el mes de marzo, la opacidad y la falta de claridad en la posición o postura respecto al pago del Tratado de Aguas de 1944, acompañada por una información imprecisa y carente de uniformidad entre el Estado, la Federación y los productores, fueron motor para incentivar los agravios y las pérdidas materiales y de la sentida pérdida de una vida. Ha pesado también la desidia para utilizar los instrumentos y mecanismos vigentes en la ley, por citar el Consejo de Cuenca de Río Bravo, donde se prepondera la participación ciudadana. También se impusieron confrontaciones sin interlocución por descalificaciones políticas. Todo esto ha desembocado en una situación de inestabilidad social y política, de desconfianza mutua entre productores y la autoridad del agua, la CONAGUA. Desde finales del año 2019 se construyó un espacio de diálogo y de construcción de acuerdos entre el Estado y de la Federación. Sin embargo, se escatimó y minimizó el esfuerzo de construir una mesa de diálogo técnica y normativa y sobresalió el aspecto político. En mesas de diálogo se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Chihuahua y la CONAGUA para entregar el agua del tratado y al mismo tiempo garantizar el agua suficiente para el ciclo agrícola 2020. Este último ya se cumplió al 100% al darse cumplimiento con la entrega del agua para el ciclo agrícola 2020. La exigencia ha ido cambiando. Ahora estamos planteando de manera adelantada que se garantice el agua para el ciclo 2021. Sé que es hasta octubre cuando la CONAGUA determinará la disponibilidad de agua en todo el país para el siguiente ciclo agrícola y en esto tendremos que ir trabajando. Es de conocimiento de todos que al 7 de octubre las presas de Chihuahua se encuentran en un volumen promedio de alrededor de un 30%. Es indudable que el Tratado de 1944 es benéfico para México y debemos ser responsables para afrontar la exigencia que nos demandó el cumplimiento del mismo. El ciclo actual está por vencer el próximo 24 de octubre y se deben aproximadamente al 25 de septiembre 274 millones de metros cúbicos y yo también como el gobernador creo que vamos a cumplir en tiempo y forma. En este sentido, se debe tener muy en cuenta la creciente presión del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de México para que se pague en todo tiempo, pague en tiempo y en volumen lo estipulado en el Tratado de 1944. Todo esto agravado por la coyuntura de las elecciones presidenciales en el vecino país del norte. Por esto, es necesario que a la brevedad se emita un posicionamiento para que los actores políticos se reserven de actuar y de seguir pretendiendo sacar tajada a este conflicto hídrico. Y en cambio se trabaja en una planeación técnica de disponibilidad hídrica de corto, mediano y largo plazo en coordinación gobierno estatal, productores y la CONAGUA para cerrar el presente ciclo y trabajar en el nuevo ciclo a partir del 25 de octubre, al tiempo que se exhorte a los locales usuarios del agua de Chihuahua para que participen activamente en las reuniones
del Consejo de Cuenca del Río Bravo, donde es un espacio de diálogo que podrán aprovechar los usuarios y el Ejecutivo Estatal para posesionar la agenda del agua. Esto lo afirmamos porque ha existido omisión de instrumentos y mecanismos que se podrían articular en beneficio de un desarrollo sostenible y equilibrado del recurso hídrico tan escaso en nuestra entidad. Hemos dejado a un lado el Plan Estatal Hídrico 2040, siendo que es un documento bien elaborado y no se ha tomado en cuenta que el agua es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna. En este sentido, nuevamente la fracción parlamentaria de Morena plantea una propuesta responsable al Ejecutivo Estatal, al Federal y a los productores, siendo el objetivo fundamental subsanar la relación entre los productores y la autoridad del agua, la CONAGUA, para dar una salida pacífica e institucional a este grave conflicto. Puedo señalar que hemos hecho las siguientes propuestas. Primero, que integrar una instancia de información, de diálogo, debate y construcción de consensos, donde participen los representantes y democráticamente elegidos de las diversas organizaciones de productores, del gobierno federal y del gobierno del Estado. Sería también conveniente, como lo hemos señalado en otras ocasiones, que asistan testigos de calidad, expertos en el tema y en el derecho del agua. Segundo, también disponer de información suficiente, adecuada y precisa. Esta instancia debe ser alimentada con información en tiempo real, proporcionada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el SILA, y la CONAGUA. Ahí debe ser analizada sobre todo el caudal de los ríos, el almacenaje de las presas, los volúmenes entregados, los destinos de cada entrega, los pagos y los débitos. Dicha información debe ser abierta y disponible a toda la ciudadanía en todo momento y confrontada con la información proporcionada por los propios productores. Es necesario también que elaboremos una agenda de trabajo a corto y mediano plazo que contemple los siguientes temas: los acuerdos sobre los volúmenes, tiempos y formas de entrega del agua a los Estados Unidos, acuerdos sobre los volúmenes, tiempos y formas de entrega del agua a los distritos de riego, reordenamiento de los distritos de riego, de su manejo y administración, medición de los cultivos prioritarios, de las formas de control y de auditoría del uso del agua y de los recursos ahí asociados, revisión de la distribución y o concentración del agua y del mercado de concesiones, retribuir de los servicios ambientales a la población de la zona serrana donde se genera el agua de los ríos que alimentan el distrito. Que la Comisión Nacional del Agua y el Consejo de Cuenca del Río Bravo emiten y den a conocer el programa de manejo integral de la cuenca del Río Bravo 2020-2040, que permita conocer con claridad las condiciones y el diagnóstico de la cuenca, lo que coadyuvará a resolver la crisis hídrica que enfrenta el estado de Chihuahua y el resto de las entidades federativas que la integran. Mejorar la coordinación entre los estados y regiones que comprenden la cuenca del Río Bravo en cuanto a la representación y representatividad en forma equitativa, a la recopilación, intercambio y transparencia de información, promoviendo la urgencia en cuanto a la emisión y publicación del reglamento de disponibilidad, distribución y del uso sustentable de las aguas del Río Bravo ante la CONAGUA. Que la Asamblea General de Usuarios del Consejo de Cuenca del Río Bravo ejerza el uso de sus funciones de participación ciudadana a fin de integrar la agenda del agua regional de corto, mediano y largo plazo previsto en su capítulo 7. Asamblea General de Usuarios, en el artículo 38 de las reglas generales de integración, organización y funcionamiento del Consejo de Cuenca del Río Bravo, con el objetivo de consolidar la participación de todos los Estados miembros, lograr los consensos, la funcionalidad, operatividad e institucionalidad del Consejo de Cuenca del Río Bravo, que busque los mecanismos equitativos para que la presidencia y la gerencia operativa sean itinerantes en los 5 estados que conforman dicha cuenca. Por otra parte, quiero comentarle, gobernador,
que la semana pasada presentamos a nombre de nuestra fracción una iniciativa, luego respaldada por todos los grupos parlamentarios, a efecto de que se emita una declaración de sequía meteorológica y sequía hidrológica por los bajos índices de lluvia que enfrenta el territorio chihuahuense y a la baja disponibilidad de agua superficial y subterránea. En presencia de usted aquí volvemos a presentarlo, esperando que se pueda atender y que se tenga una respuesta. Quiero señalar que propusimos la creación de un fondo emergente por sequía severa y excepcional para garantizar la autosuficiencia alimentaria, encaminado a la mitigación y a la reactivación económica del sector agrícola y ganadero, para lo cual se va a incluir una partida presupuestal para el año 2021. También buscamos detonar un plan de rescate de la ganadería chihuahuense que contemple, entre otros aspectos, un programa que dé prioridad al suministro de forraje a la ganadería del Estado, un fondo de créditos blandos y de subsidios al que puedan acceder los productores de ganado y adquirir el forraje que requieren para mantener sus hatos. Esto debe hacerse a la brevedad para prevenir las ventas de pánico del ganado y la mortalidad del mismo. Diputado, si pudiera concluir, por favor. Gobernador, la fracción parlamentaria de Morena hace estos planteamientos y le presenta estas propuestas con la mayor responsabilidad e interés por el bien común de todas las y los chihuahuenses. La agricultura y la ganadería de nuestro estado están sumidos en una de las peores crisis. Apelamos a su compromiso de velar por el bien de nuestro estado y lo exhortamos a que haya una respuesta pronta y eficiente a estos planteamientos. De parte nuestra, reiteramos y reafirmamos nuestro compromiso con las y los chihuahuenses. Reafirmamos nuestro compromiso con el campo y los campesinos, con los indígenas y con los productores. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Muchas gracias.